Shalom, amiguitos. ¿Cómo les va con sus estudios de los profetas? ¿Recuerdan qué época vamos a estudiar ahora? Así es, la época de los profetas posteriores al exilio. Estos últimos profetas son Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos profetas profetizaron durante 60 años y fueron enviados para animar al pueblo a que continuara el regreso y la reconstrucción del templo y los muros de la ciudad. Comencemos con el profeta Ageo. En hebreo su nombre es Haggai. Haggai se escribe con las letras Het, Gimel, Yud. Haggai. Haggai significa mi fiesta o festivo. Haggai tiene 2 capítulos y en ellos vemos una reprensión al pueblo porque estaban desanimados. El regreso del exilio ya se estaba dando, pero este causó desánimo porque no todos quisieron regresar. Recordemos que solo un remanente regresó y había muchos enemigos que impidieron la reconstrucción del templo y de la ciudad. Los líderes no podían hacer mucho. En aquella época, el Eterno llamó a un descendiente de David llamado Zerubabel. Él había nacido en Babilonia, pero como decía la profecía, había sido levantado como jefe para dirigir a los primeros israelitas que regresaron. También estaba un ministro que había sido llamado para ministrar en el nuevo templo. Su nombre era Yehoshua. ¿Recuerdas a qué familia se le daría el ministerio del templo cuando regresaran del exilio? Así es, a la familia de Tzadoc. Yehoshua era descendiente de Tzadoc y él fue el que estaba profetizado en el libro de Yehezkel, capítulos 40 al 46. Ellos dos, Zerubabel y Yehoshua, eran figuras profetizadas en el inicio de la restauración. Pero el pueblo creía que esperaban mucho más. Por ello, el pueblo se desanimó y no se esforzaron. Entonces el pueblo fue reprendido así. Haggai capítulo 1, versos 2 al 4. Así ha hablado el Eterno de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que el templo sea reedificado. Entonces vino palabra del Eterno por medio del profeta Haggai, diciendo: es para ustedes tiempo de que vivan en sus casas bien construidas, y el templo está sin nada. De esta forma, los líderes se esforzaron, y así también el pueblo, como leemos en el capítulo 1, verso 14. Y despertó el Eterno el espíritu de Zerubabel, hijo de Salatiel, gobernador de Yehudá, y el espíritu de Yehoshua, hijo de Jehotzadak, Cohen Hagadol, el gran ministro, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en el templo del Eterno Elohim. Pero aún con el gran esfuerzo, el templo no lucía como el primero, pero el Eterno no había profetizado grandes cosas para ese momento, sino que por medio del profeta Haggai, recordó que iba a ser en la culminación de la profecía que ese templo recibiría a la promesa, a Yeshua, que acercaría la presencia divina. Así leemos en el capítulo 2, versos 6, 7 y 9. Porque así dice el Eterno de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de esplendor este templo. La majestad final de este templo será mayor que la primera, y traeré mi paz en este lugar, dice el Eterno. Finalmente todas las profecías estaban entendiéndose. El regreso del exilio, la reconstrucción del templo y de la ciudad era el principio de la gran salvación que vendría en el futuro con el deseado de las naciones, el Mesías Yeshua. Al final del libro, el Eterno sigue llamando a todo el pueblo a volver y servir al Eterno. Ellos debían hacer todo cuanto les correspondía,
ya que el tiempo que se había profetizado a Daniel ya estaba corriendo. Así concluye el libro de Haggai. ¿Qué te parece el profeta Haggai? Repasemos. ¿Cómo se les llama a esta última parte de los profetas? ¿Cómo se escribe Haggai? ¿Qué significa Haggai? ¿Qué pasaba con el pueblo en tiempo de Haggai? ¿Quiénes eran los dos líderes que guiaban a los israelitas que regresaron del exilio? ¿Qué estaba haciendo el pueblo en vez de construir el templo del Eterno en el capítulo 1, verso 4? ¿Qué causó el mensaje del Eterno enviado por Haggai según el capítulo 1, verso 14? ¿Qué profecía menciona Haggai que ocurriría al final del tiempo profético para Israel en el capítulo 2, versos 6 al 9? ¿Recuerda según el profeta Daniel cuántos años tenía que pasar de profecía hasta que viniera el deseado de las naciones? ¡Excelentes respuestas! Escribe ahora en tu ejercicio las cosas más importantes de la profecía de Haggai. Muy bien, esfuérzate un poco más, estudia mucho y nos vemos la próxima clase.